En la antigüedad no era como hoy. Hoy en día estamos en un mundo muy cambiante, en este mundo que llamamos VICA, es decir, volátil, incierto, complejo, competitivo, ambiguo y azaroso. Decimos que entonces el coeficiente intelectual es la habilidad que tenemos de aprender a movilizar muy inteligentemente el conocimiento, la erudición, la sabiduría, siempre obviamente supeditado y relevado por la inteligencia ejecutiva y emocional, que ya veremos a posterior de qué se trata esta situación. Pero en la antigüedad no era así, el mundo no era tan cambiante, no era tan radical, no era implacable con aquel que no pudiera aprender en estos nuevos signos de los tiempos. En la antigüedad uno tenía una profesión, tenía una artesanía, tenía una habilidad como herrero, como un forjador de espadas, una persona que hacía cueros, que hacía botas, y ya con eso podía subsistir. El mundo cambiaba muy lentamente. Hoy en día, como lo dice la revista Forbes, estamos en la industria del billón, porque el mundo cambia, 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 cambia muy rápidamente. Entonces, las personas que no aprendamos a aprender, vamos a ser totalmente marginados. Recordemos lo siguiente, nosotros nos hacemos, perdón, seres co-creadores en esta nueva industria, es decir, nos creamos a nosotros mismos. Somos seres que nos creamos, como lo veíamos en la primera clase, a raíz de las habilidades y los talentos que tenemos. Antes una persona decía que era innato la capacidad de habilidad blanda de la oratoria, que era innata la capacidad de habilidad blanda de la capacidad que tenga de emprender, emprendeduría que tenga, que era innata la capacidad blanda que tenga de tener perseverancia. Hoy en día, o la valentía, hoy en día todo esto sabemos que se desarrolla. Como seres creadores que somos, lo desarrollamos a nosotros mismos. Por eso todo este sistema de entrenamiento planificado en 21 clases. Hay unas teorías muy interesantes que avalan todo este sistema. Por ejemplo, la teoría de Robert Anton Wilson. Este señor se basa en los estudios de un matemático polaco que se llama Alfred Korinsky, y él habla de lo siguiente, la teoría del Jumping Jesus, el Jesús saltarín. ¿Y de qué va esto? ¿Cómo se come esto? No tiene nada que ver con una connotación religiosa, que significa religar, si bien podría tener algo que ver con el catolicismo, que es otra cosa totalmente diferente como dogma espiritual, sino que tiene que ver con una teoría que habla de que como Jesús nace en cierta época y de ahí nosotros contabilizamos nuestro calendario, que no tiene nada que ver con el calendario maya, con el calendario que pueden tener los chinos, cada cultura tiene su forma de medir el tiempo. Nosotros la medimos arbitrariamente porque Jesús nace, marca un hito, un cambio de era, y ahí la medimos, entonces él Roberts, bueno, va a tomar este hito del tiempo como un inicio de una era. Entonces él habla que en el año 1 después de Cristo se va a llamar un Jesús, solamente porque Jesús nace en ese año, no importa por qué, no es una cuestión religiosa. Y habla de que en el 1500, en el auge, en el apogeo, en la cúspide del Renacimiento, con Leonardo da Vinci a la cabeza, con sus 40 años, él dice que van a haber dos Jesús, es decir, el doble de información. Tardamos 1500 años en generar el doble de información. Bueno, perfecto. Entonces en el 3000 tendríamos 4 Jesús. Bueno, eso es si fuera lineal la curva, pero la curva no funciona lineal, sino que funciona en una forma de U, hacia arriba. Entonces, ya solo con 250 años, en el 1750, vamos a tener 4 Jesús. Es decir, que ahora el doble de información se generó en 250 años, lo que antes tardó 1500 años. Bueno, bien. Pero la regla dice que con esta métrica y con esta lógica, entonces en el 1900, 150 años a posteriori, va a haber 8 Jesús de información. Bueno, y en el 1950 va a haber 16 Jesús de información. En el 1960 van a haber 32 Jesús de información. En el 1967, 64 Jesús de información. Fíjese cómo cada vez achica más el tiempo, pero crece exponencialmente esta información. En 1973, 128 Jesús. O sea, mucha más información. De lo que tardamos 1500 años, ahora tardamos simplemente 6 años. Y de acá pasamos al 2000, donde se dice que
En cada año se duplica 2 veces la información de lo que tardamos 2000 años en llegar a ella. Entonces, cada año es inmensamente la información proporcional que el ser humano genera a raíz de estos saltos tecnológicos. Fíjense qué tan rápido pasamos de la nada misma a utilizar smartphones que son más rápidas que tecnologías de hace 20 años, donde una computadora era casi como un lavarropa, donde un lector de textos para ciegos era casi como un lavavajillas, hoy en día tiene el tamaño de un celular Nokia 1600. Es ridículamente rápida cómo cambia esta era, estos nuevos signos de los tiempos. Hay otro personaje que se llama Ray Kurzweil, que es justamente el ingeniero el jefe de ingenieros de la empresa de Google, y él habla de otra teoría también que se solapa, que se concatena con esta que estamos hablando, que habla la teoría de las computaciones, la teoría computacional. Dice que un humano tiene la capacidad de 10 sobre 16 veces computacionales, es decir, un 10 seguido de 16 ceros computaciones por segundo puede hacer el humano. Perfecto. Nosotros hoy en día tenemos casi 7.500 millones de habitantes, casi 7.800 se podría decir, y se estima que en el 2050 van a haber 10.000 millones de habitantes. 10.000 millones de habitantes unidos generarían 10 sobre 20, 10 elevado a la 26, mejor dicho, computaciones por segundo. Esto es un 10 seguido de 26 ceros. Perfecto. Esa es la capacidad que tiene toda la humanidad de generar información. Y se dice que en el 2050 solamente un computador de casi $1.000, un poquito menos, casi lo que usted pagó por este curso, va a tener un computador con la capacidad, mejor dicho, de generar toda la información que generaría la humanidad entera. Se dice entonces que estamos en los nuevos signos de los tiempos, en el nuevo orden mundial, donde justamente la inteligencia, el cociente intelectual va a ser la base que nos va a dar la capacidad de sobrevivir a estos grandes cambios de este mundo VICA, este mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Por eso las habilidades, por eso las herramientas, por eso las estrategias. Antes era muy placentero estudiar, antes era muy placentero poder aprender, pero puede ser sentarse en este derrotero de adquisición de información, puede ser doloroso, puede ser frustrante. Se trata de tener los métodos necesarios, que este memorismo no sea un dispendioso esfuerzo, sino que sea una admirable sencillez y que sea placentero, hermoso, agradable poder aprender. El estudiar puede ser a veces tedioso, pero el aprender siempre va a ser agradable, se trata de aprender. Antes teníamos generalmente más a largo plazo se daba esta situación, hoy en día se da más corto plazo, y es la siguiente. Siempre está este hito, está como este salto en un estudiante, que es el siguiente que le voy a comentar. El estudiante va al colegio, el infante, el neófito, el que recién empieza, el bisoño, va al colegio, ¿no? Y él siente mucho placer, mucho agrado, mucho cariño, se siente en su estado de plenitud, de felicidad por el aprender. Y hay un punto crucial que cada vez es más chico, lamentablemente, por este sistema prusiano educativo obsoleto en el que estamos, impuesto por órdenes industriales, donde quieren que los alumnos sean netamente máquinas violadas por el aprendizaje que ellos quieren que nosotros tengamos. Es decir, es una violación intelectual a nuestra capacidad de ampliación mental. Me están exigiendo, obligando, sin yo darme cuenta, por estos medios que veíamos psicológicos, de Skinner a la cabeza, Wilson, etcétera, ya veremos en otras clases estos procesos del conductismo, donde justamente todas las publicidades del medio nos hacen querer consumir sin nosotros darnos cuenta. Entonces se trata de conocer el arma para conocer la defensa. El mejor ataque va a ser en este caso la defensa, conociendo justamente cómo el enemigo ataca.